Recordemos que el Señor dijo que no solo de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, hermanos. La boca de Dios, pues, es la Biblia, hermanos. Nosotros nada más, como predicadores, pues Dios utiliza nada más el sonido de nuestra garganta, ¿verdad? Teniendo Dios mejores predicadores, pues me ha escogido a mí, yo le doy gracias a Dios. Amén. Qué bueno que Dios nos da, pues también ese deseo, hermanos, de venir a escuchar. Dice la Escritura que Él pone tanto el querer como el hacer, dice, por su buena voluntad. Amén, hermanos. Vamos a seguirnos reuniendo, hermanos. Aquí tenemos nuestra reunioncita los domingos a las 3 de la tarde, miércoles a las 7 de la tarde. Y pues vamos a agradecer que todavía tenemos oportunidad de congregarnos, aunque sean estos poquitos, ¿verdad? Estos, ¿cuántos somos? 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ¿verdad? Y qué bueno que Dios nos concede ese tiempo. Amén, hermanos. Vamos a aprovechar, vamos a dejar que Dios nos hable. Dijo la Escritura también que recibamos con mansedumbre la palabra implantada en nuestros corazones, la cual puede salvar nuestras almas. Amén, hermanos. Vamos al mensaje, hermanos, vamos a la palabra de Dios. Buscamos allí el libro de Daniel, capítulo 9, perdón. Me dice amén si lo tenemos, hermanos. Vamos al mensaje, la palabra de Dios de esta tarde. Y pues yo oraba a Dios, hermanos, para el mensaje de este día. Y vamos a dejar que Dios nos siga instruyendo, que Dios nos siga dando lo que nosotros necesitamos. Dijo allá un salmo, el Salmo 19, hermanos. Dice que la palabra es perfecta porque es la que convierte el alma. Amén, hermanos. La palabra de Dios nos transforma, nos cambia. Una persona, hermanos, puede ser pues de lo peor, cuando es ahí, hermanos, alcanzada por el poder de la palabra de Dios. Esa persona puede cambiar, ya sea un hombre, un joven, una mujer, un niño, hermanos, escuchando la palabra de Dios, recibiéndola con mansedumbre, con cariño, es capaz Dios de transformar esa almita. Amén, hermanos. Entonces, gracias al Señor que también alguien nos habló, que alguien nos dijo, que alguien nos enseñó que había algo que podía ayudarnos, y qué bueno que algunos lo hemos abrazado. Amén. Dice el libro de Daniel, capítulo 9, el verso 15 al verso 19. Vamos a leer solamente, son 5 versitos. Dice la palabra de Dios: ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. ¿Qué dijo Daniel, hermanos? Hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia. Apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la que, hermanos, oye la oración de quién, de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro, dice, resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Verso 18: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en qué, hermanos, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Verso 20: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto
en la visión, al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo, ¿qué, hermanos? Y me hizo entender. ¿Y qué pasó? Y habló conmigo diciendo: Daniel, ¿qué más, hermano? Ahora he salido para darte sabiduría y ¿qué más? Y entendimiento. Vamos a orar. Señor y Padre, en el nombre de Jesús, su Hijo amado, nuestro Salvador, venimos, Señor, a este lugar, Padre, para, Señor, que usted, Señor, nos hable. Señor, usted nos siga instruyendo con su palabra. Señor, usted me conoce, que yo no vengo aquí confiando en mi sabiduría, es más, ni la tengo, Señor. Yo vengo confiando en que si usted lo desea, me usará, Señor, para hablarle a esta porción de su iglesia, Señor. Sea conmigo, Señor, y Padre, también con mis hermanos, a mí explicando, ellos entendiendo, Señor, y que de este lugar nos retiremos mejor de cómo hemos entrado, Señor. Si algo necesitamos en esta tarde de usted, Señor, es esa infinita misericordia, que así como usted tuvo compasión de su pueblo Israel en aquel tiempo, también lo tenga para con nosotros en este día. Bendiga el espacio, el tiempo, y aleja al enemigo. Ponga un escudo, una barrera, un muro de protección sobre este lugar. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Siéntese, hermanitos, tome su lugar. Este libro, hermanos, de Daniel, voy a dar un poquito de historia para que podamos entender el mensaje. Corría, hermanos, como el año 600 aproximadamente, antes de nuestro Señor Jesucristo, cuando Daniel y varias personas, hermanos, fueron llevados como cautivos al imperio de Babilonia. Israel fue conquistado por Babilonia. Recordaremos esas historias cuando eran unos jovencitos, ¿verdad? Y que ya se les obligaba que comieran carne y las comidas de la mesa del rey, y Daniel y en total cuatro compañeros junto con Daniel, hermanos, no quisieron acceder, y sabemos esas historias. Y fue en esos tiempos, hermanos, cuando este hombre pues haya gracia delante de los ojos de Dios y es puesto en un lugar privilegiado ahí en un imperio, ¿verdad?, donde no era Israel. Y entonces, hermanos, dice la Biblia que Daniel, hermanos, veía cómo el pueblo de Israel, hermanos, había sido incluso obligado a seguir las costumbres que imperaban ahí en Babilonia. Después de Babilonia llegó el imperio medo-persa y conquistó a los de Babilonia. Y, hermanos, eran obligados a seguir las costumbres que tenían en esos pueblos. Y Daniel veía, hermanos, la ciudad de Jerusalén, o sabía de la ciudad de Jerusalén, que estaba asolada, que estaba ahí, hermanos, en su construcción, que estaba derribada, y eso le dolía en el corazón de Daniel. Y, hermanos, él hace una oración. Esto que acabamos de leer, hermanos, es la fracción de una oración de este hombre Daniel. Y él dijo: Señor, porque no elevamos nuestros ruegos y nuestras súplicas confiando, dice, en nuestras propias justicias. Mismo Daniel dijo: hemos pecado, hemos hecho impíamente. Y, hermanos, y dice la palabra de Dios que mientras él estaba orando, hermanos, todavía estaba ahí con el clamor en su boca, hermanos, cuando bajó ahí la respuesta de Dios. Hermanos, si Dios tuvo misericordia de aquel tiempo de Daniel y le pudo revelar, hermanos, y de su pueblo Jerusalén, creo que el Dios de la misericordia también puede hacer lo mismo y por nosotros. Amén, hermanos. La palabra misericordia, hermanos, quiere decir compasión. Y si algo necesitamos hoy, hermanos, es la compasión de Dios, es la misericordia. El Dios de aquel tiempo es el mismo de hoy en día. Dice Hebreos 13:8, hermanos, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, hermanos. Y Pablo, hermanos, cuando habla de Jesús, habla de Dios, hermanos, se refiere al Dios de la misericordia y al Dios de toda consolación. Él es el mismo, Él puede tener misericordia de nosotros. Y, hermano, porque si Dios nos pagara de acuerdo a nuestras propias justicias, a como nos hemos portado, pues la verdad no estaríamos aquí. Si estamos aquí, hermanos, es por la misericordia del Señor. Amén, hermanos. El mismo profeta Jeremías, hermano, no vaya, escribió un libro, que es el libro de Lamentaciones. Y en el libro de Lamentaciones, hermano, ahí este profeta Jeremías y dice que no hemos sido consumidos, dice, por su mucha misericordia. Dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice, nuevas son cada mañana y grande es su ¿qué? Es su fidelidad. Hermano, Dios puede tener compasión de nosotros. Dios puede, hermano, tener y extender esa misericordia con nosotros, porque lo ha hecho hasta este día. Amén, hermanos.
Y si algo vamos a pedir, hermanos, es que la misericordia de Dios siga estando con nosotros. Que Dios no nos pague de acuerdo a nuestras propias justicias, porque nos iría muy mal, hermano, porque a veces somos infieles, porque a veces llegamos quizás hasta a dudar, a veces nuestro comportamiento no es el correcto. Y Daniel oró, hermanos, y dijo: Señor, no nos des conforme a nuestras propias justicias. Si él, como profeta de Dios, hermano, reconoció que si le pagaba de acuerdo a sus propias justicias, le iba a ir mal. Hermano, hoy vamos a pedir a Dios: Señor, que su misericordia siga estando con nosotros. Amén. Hermano, porque hoy nos ha provisto, porque Dios nos ha dado hoy, y es por su mucha misericordia. Si pudimos abrir nuestros ojos, si pudimos tener sustento en nuestros hogares, si pudimos llegar caminando, si pudimos tener nuestros medios para escuchar palabra de Dios, ¿sabe qué es, hermanos? La misericordia de Dios. La palabra misericordia, hermanos, existe muchas veces en la Biblia. Está expuesta en la palabra de Dios. Y que es la compasión de Dios. Recordemos que Dios es misericordioso y compasivo. Amén, hermanos. Amén. Dice la Biblia, ahorita lo vamos a ver, que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y aparte, hermanos, Dios se duele. Dios se duele cuando alguien es ahí disciplinado. Dios le duele en su corazón. Miren lo que dice el Salmos capítulo 103, hermanos. Hoy, hermanos, vamos a pedir a Dios: Señor, por tu misericordia, Señor, esa misericordia que sigue estando sobre nosotros. ¿Y por qué no, hermanos, orar? Porque si algo necesita el mundo, ¿sabe qué, hermanos? Es la misericordia de Dios. Si algo necesita, no solamente nuestra colonia, no solamente nuestro pueblo, no solamente nuestro estado, hermanos, ni nuestra nación, sino el mundo entero necesita de la misericordia de Dios. Amén, hermanos. Porque Dios puede hacer algo por medio de la misericordia, pero es necesario pedir misericordia a Dios, porque Daniel lo pidió, y apenas él estaba en su oración, apenas él estaba clamando, estaba orando, y dice que un ángel, de hecho él lo expresa aquí como el varón, dice: el varón Gabriel se acercó y me dio la respuesta. Hermanos, ¿por qué pudo tener respuesta Daniel? Por la misericordia de Dios. Miren lo que dice el Salmo 103. Me dice amén si lo tenemos, hermanos. Dice el Salmos, es uno de los salmos más famosos de la Biblia, hermanos. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice: Él es quien perdona. ¿Cuántas, hermanos? Todas tus iniquidades. El que sana. ¿Cuántas dolencias? Todas. El que rescata, ¿de qué, hermanos? Del hoyo tu vida. El que te corona de favores. ¿Y de qué más? Hermano, dice la palabra de Dios en estos versículos que acabamos de leer. Dice: Él es el que te perdona, Él es el que te sana, Él es el que te rescata del hoyo tu vida, Él es el que te corona de favores y de misericordias, hermano. Tenemos que pedir hoy favores a Dios, tenemos que pedir por misericordia, porque es lo que necesitamos. Amén, hermano. Es lo que necesita el mundo, que Dios tenga misericordia, pero muchas de las veces la gente no quiere pedir misericordia de Dios. Dice lo que dice en el versículo 5: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace, ¿qué, hermanos? Es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. 7. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. ¿Qué dice el 8? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande, ¿qué? Y grande misericordia, hermano. Dios está diciendo aquí en su palabra, inspirado por el Espíritu Santo, que Él es lento para la ira y que Él es grande en misericordia. Hermanos, estamos viviendo un tiempo donde la misericordia de Dios está vigente. Estamos vivos. Hermano, ahorita vamos a ver que va a haber un tiempo donde sí ya no va a haber misericordia. ¿Para quién ya no hay misericordia? ¿En qué condición tiene que estar esa persona para que ya no alcance misericordia? Porque sí, ahorita lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Pero si estamos en el tiempo, estamos en el tiempo correcto de que Dios sigue teniendo misericordia de nosotros si le pedimos por esa misericordia. Amén. Estamos vivos.
Porque reconocemos que Él es Dios, que Él puede rescatar del hoyo nuestra vida, que nos puede coronar de favores y misericordias, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Amén. Miren lo que dice el verso 9. No contenderá, dice el verso 9, no peleará. Esto es lo que quiere decir. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su ¿qué? Su misericordia. ¿Sobre qué? Hermano, aquí hay algo importante. Dios puede extender su misericordia porque estamos vivos, porque la podemos pedir, pero también dice Dios, témanle. Amén. Hermano, Dios quiere que haya un temor, no quiere decir un terror. Tiene que haber un temor a Dios. Decir, Dios me ve. Yo no puedo ya actuar de esta misma forma porque hay un Dios que me observa. Ya no puedo dirigirme de esta misma manera porque hay un Dios que me observa, hay un Dios que me ve, hay un Dios que yo le tengo que temer. Amén, hermanos. Tenemos que reconocer que a veces muchos actúan, hermanos, sin temor de Dios. Le hablan a sus padres y a sus hijos, y todavía hay padres que maldicen a sus hijos. Cuidado cuando un padre, hermano, maldiga a uno de sus hijos. Las maldiciones de un padre pueden alcanzar a un hijo, así como las bendiciones de un padre alcanzan a un hijo. Bueno, cuando una madre, un padre recibe algo de un hijo, ¿sabe que sale de los labios de papá o de mamá? Cuando ese papá, esa mamá recibe algo de un hijo, un regalo, hay un detalle, mamá o papá dice, que Dios te bendiga, que Dios te multiplique, y esa bendición alcanza a ese hijo, alcanza a esa hija. Pero a veces, hermanos, hay padres que en su enojo, en su ira, y hermano, llegan a maldecir a sus hijos. Tengamos cuidado, hermanos. Dios dice aquí en su palabra, hermanos, que Él tiene misericordia de nosotros, que no contenderá para siempre, que Él quiere tener misericordia, pero que se actúe con temor de Dios. Amén. Amén. Que haya ese temor. Dice más adelante, porque, voy a leerlo nuevamente en el versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su ¿qué? Su misericordia. Ahora, ¿sobre quién? Sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras ¿qué? Nuestras rebeliones. Como el Padre, 13, como el Padre se compadece de sus hijos, que se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le ¿qué? De los que le temen. Ahora, ¿por qué Dios tiene compasión de nosotros? Porque Dios tiene misericordia de nosotros. Dice en el versículo 14, porque se acuerda de que somos ¿qué? Que somos polvo. ¿Usted sabe que el hombre fue hecho del polvo? ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios agarró polvo ahí y hizo un lodito y formó al hombre? Él se acuerda de que estamos hechos. Por eso tiene compasión de nosotros. Porque si Dios nos diera el pago que merecemos, hermano, nos iría muy mal. Pero Dios nos ha dado otra oportunidad en esta tarde. ¿Ahora por qué? Porque somos guapos, porque vivimos en Cañada, porque, hermano, alguien es Aries, es Virgo, es ahí Capricornio. Hermano, es por la misericordia de Dios. Porque si fuera, porque soy buena hija. Hijas bien respondonas, bien gritonas, bien refrazos, mamás. Algunas, no todas. Pero qué bueno que Dios no nos paga por eso. Es por su misericordia. Amén. Amén. Dice la Biblia, hermanos, que Dios es lento para la ira y que es grande en misericordia. Y que Daniel hizo una oración y dijo, no elevamos nuestros ruegos y nuestras súplicas confiando en nosotros, sino en tu mucha misericordia. Y Dios contestó, envíale un ángel. Recuerden, hermanos, que Dios tenía ángeles para diferentes funciones. Unos para justicia, otros para mensajes. Y hermano, y aquí envió a su ángel para darle la respuesta a este hombre. ¿Se puede terminar la misericordia de Dios? ¿Para alguien? Sí. Ahorita vamos a ver a quién. ¿Para quién se le puede terminar la misericordia? Pero ahorita estamos en el tiempo de la misericordia de Dios. Para los que estamos vivos, está vigente. Amén, hermanos. Amén. Mire, vaya al libro de San Mateo, capítulo 21. Hermanos, yo sé que es un mensaje sencillo,
Hermanos, más de hecho, Dios no quiere darnos cosas muy enredadas ahí, como fórmulas algebraicas y cosas que no podamos como entender. Dios habla sencillo en su palabra. Dios quiere que nosotros podamos entender que la palabra misericordia es compasión, y que la compasión Dios la tiene dispuesta para sus hijos. Amén, amén, hermanos. ¿Sabe? Si algo necesita el mundo, ¿sabe qué soy? Misericordia, compasión. El mundo está agotando sus recursos y sus fórmulas y no saben qué hacer. Yo ayer hablaba con un pastor y dice: pastor, esto va para largo. Hay personas que saben de esto, hermanos, dicen: esto va para largo, pastor. Y hermanos, el único que nos puede sustentar, ¿sabe qué es? La misericordia de Dios. Porque Él ha dicho que no habrá justo desamparado, ni que su descendencia mendigará. Él ha dicho que no nos iba a dejar ni nos iba a desamparar. Amén, hermanos. Amén. Él ha dicho que el sol no nos fatigará de día ni la luna de noche. Él está diciendo, hermanos, que somos su tesoro. Dios nos está diciendo que somos la niña de sus ojos, y que lo que nos va a sustentar, lo que nos va a tener de pie, es la misericordia de Él. Amén, amén, hermanos. Amén. Mire, dice el libro de Mateo, capítulo 9. Me dice a ver si lo tenemos en el versículo 27. El Evangelio de San Mateo. ¿Lo tenemos, hermanos? Aquí estaban dos hombres clamando precisamente por esa cualidad que tiene Dios: la misericordia, la compasión. Pero aquí Dios decía: ¿tú crees que yo puedo hacer algo por ti? Lo que hoy necesitamos entender esto. Dice aquí en Mateo capítulo 9, versículo 27, Génesis, calladita. Dice: pasando Jesús, ¿lo tiene? Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces, o sea, dando gritos, y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de quién. Hermano, ¿usted cree que Dios no sabe de álgebra, no sabe de signos? Cuando alguien encuentra un signo de admiración, ¿cómo se lee? Así, con admiración, con entusiasmo. Dice, aquí decían en el versículo 28, ¿lo tiene, hermanos? Perdón, en el 27 decía: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Estos hombres pedían compasión, estaban ahí dando voces, dando gritos. Eran dos hombres que estaban ciegos. Y dice más adelante en el versículo 28: y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos, ¿qué dijeron, hermanos? Sí, Señor. Sí, Señor. Entonces les tocó los ¿qué? Los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os ha hecho. Y los ojos de ellos fueron ¿qué, hermanos? Fueron abiertos. Hermano, dice la Biblia que estaban dos hombres que estaban ciegos, y ellos clamaron. ¿Qué pidieron? Misericordia, compasión. Y hermano, ellos querían que sus ojos fueran abiertos, ellos querían volver a ver. Y Jesús les dijo: ¿creen que puedo hacer esto? Dice: conforme a ustedes crean, os ha hecho. Y sus ojos fueron abiertos. Amén. Dice aquí en el versículo 30: y los ojos de ellos fueron ¿qué, hermanos? Fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. ¿Por qué dijo Jesús, hermano, que nadie lo sepa? Porque muchos seguían a Jesús solamente por recibir un milagro, por querer recibir algo de Él. Él quería que lo siguieran por lo que Él era, no por lo que Él podía hacer. Pero muchos sí lo seguían nada más por eso. En el Evangelio de San Juan, hermanos, dice la Biblia que Jesús los enfrentó a los discípulos y una ocasión les dijo: ustedes nomás me siguen porque les doy de comer. A Jesús lo regañó, y Jesús quería que lo siguieran, pero por lo que Él eran, por lo que podían conseguir ahí, hermano, la salvación, el cambio de sus vidas, no por lo que pudiera darles. Por eso les encargó diciendo: a nadie se lo vayan a decir. Ellos querían recibir misericordia del Señor Jesús, y ellos la recibieron. Hoy en día, hermanos, esa misericordia está vigente. No será en vano, hermanos, que nosotros disponemos de un tiempo, de una hora. A lo mejor estaban ahí lavando sus trastes, lavando su ropa. Dice: oye, es hora del culto. Ay, ¿de qué va a servir? Hermano, va a servir de mucho si usted le dice a Dios: tenga misericordia de nosotros. A lo mejor es tu hogar el que necesita misericordia. A lo mejor es compasión. Ahí lo que tú necesitas en tu trabajo. Han disminuido los trabajos, hermanos. Las situaciones se han puesto difíciles en muchos negocios, en muchas empresas. Gente se ha quedado sin trabajo. Muchos tendrán que empezar a malbaratar algunas cositas.
dicen esto va para largo. A lo mejor por ahí tienen un mueblecito, un anillito, una cadenita de oro. Los borregos, a como se los paguen. Sí me entiende, hermanos. Porque la gente se va a ver en esa necesidad, en esa situación. Y el que nos puede sustentar y ayudar, mis amados hermanos, es la misericordia. Amén. Porque dice la Biblia, hermanos, que misericordioso es, compasivo, lento para la ira y grande en qué, hermanos, en misericordia. Él puede ayudarnos. Vaya al libro de San Marcos, San Marcos, capítulo 1. Hay muchos pasajes sobre cuestión de la misericordia. Ten misericordia de nosotros, socórrenos, ayúdanos. Y hermanos, vemos también aquella mujer que tenía a su hija que estaba endemoniada, hermanos, y pidió por misericordia. Dios le ayudó, Dios le socorrió. Aquel que tenía a su hijo que estaba endemoniado pidió misericordia y Dios le socorrió. Miren lo que dice en este pasaje, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1. Aquí estaba un hombre, hermanos, que estaba con una enfermedad, el cual acercándose a Jesús, creyendo él, hermanos, que el Señor le podía sanar, pidió, clamando misericordia, y Dios lo socorrió. ¿Tiene Marcos 1:40? Dice la palabra de Dios, hermanos. Vino a él un, ¿qué, hermanos? Un leproso, rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes, ¿qué? Puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo, ¿qué, hermanos? Misericordia de él, extendió la mano, le tocó y le dijo, ¿qué le dijo? Quiero, sé que, sé limpio. Así que el que hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel. ¿Y cómo quedó? Limpio. Hermanos, aquí estaba un hombre que estaba leproso. ¿Qué era la lepra? Una enfermedad de aquel tiempo. La gente se empezaba a podrir en vida, hermanos. La carne perdía la sensibilidad. Y dice el libro de Levíticos, capítulo 13, versículo 45 y 46, que en aquel tiempo, hermanos, cuando se dieron las leyes, las personas que estaban leprosas tenían que abandonarse en algún lugar, en una cueva, en algún lugar solitario, y la persona estaba destinada a morir sola, abandonada. Dicen las noticias, en algunos de estos tiempos, que personas con esta enfermedad mueren así, solos. Hay algunos videos que han pasado de Centroamérica. Yo no sé si sea verdad, hermanos, si como lo pasa, si es realmente por esa causa, que personas han quedado ahí tiradas y que por el temor la gente no se acerca, ni sus familiares, y algunos los han quemado, les han prendido fuego ahí, han muerto solitos, ni quien los cuide. Sí entendemos, hermanos. Ese era el caso de estos leprosos, de este leproso que estaba ahí. ¿Cuál era su destino? Morir solo, ahí abandonado. Dice el libro de Levíticos, se lo acabo de mencionar, lo busca cuando tenga tiempo en su casa. Levíticos capítulo 13, en adelante, 45, 46, 47, hermanos, que alguien que tenía la lepra tenía que, cuando escuchaba el ruido de alguien, que alguien se acercaba a ellos mismos tenían que gritar: inmundo, inmundo, o sea, sucio, para que la gente no se acercara y se contaminara. O sea, no, estaban destinados a morir solitos. Y este leproso, cuando ve al Señor Jesús, él ve la oportunidad para ser sanado de esa enfermedad. Y dice la Biblia que Jesús tuvo compasión, tuvo misericordia de él, y le dijo: quiero ser limpio. Porque él decía: si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué dijo Jesús? Quiero ser limpio. Y acabamos de ver, hermanos, dice que al instante la lepra se le desapareció. Podemos nosotros, hermanos, pedir hoy a Dios por misericordia. La misericordia está bien, porque estamos vivos. Hace rato te decía, llegará un día que se perderá la misericordia. Hermanos, aquí nosotros hoy vamos a entender, en esta historia, hermanos, que había un hombre que diario hacía fiestas lujosas, y había también un pobre que se llamaba Lázaro, dice la Biblia. Y entonces, hermanos, dice la Biblia que murió el rico y fue sepultado.
y dice que en el Hades, allá donde él abrió sus ojos, en ese lugar de condenación, él empezó a clamar. Él empezó a decir ahí a Abraham, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y hermano, y dice la Biblia en este pasaje que vamos a ver, que la escritura dice: tú tuviste tu oportunidad en tu vida, y Lázaro males. Dice: este es consolado y tú atormentado. Este hombre, hermanos, perdió la misericordia de Dios cuando él murió sin recibir a Jesucristo, sin reconocerse una persona pecadora, sin ponerse a cuentas con Dios. Quizás él pensaba que iba a vivir muchos años, quizás por su opulencia con la que él vivía, le hacía rechazar la salvación de Jesús, la vio como muy poca cosa. Hermanos, este hombre ya no tuvo oportunidad. La Biblia nos enseña que una persona que muere sin pedir perdón a Dios, ese ya no tiene misericordia. Dice el libro de los Proverbios, ahorita lo vamos a ver, que cuando muere, hermanos, el justo aún tiene esperanza. Cuando muere alguien creyendo en Cristo, que se convierte en persona justa, como dice Romanos capítulo 5, versículo 19, para él sí hay esperanza. Pero cuando muere el impío, cuando muere el que no recibe a Cristo, muere también su esperanza. Ya no hay misericordia. Quiero respaldárselo con la Biblia. En el libro de San Lucas, capítulo 16, hermanos, en el versículo 24. El Evangelio de San Lucas, me dice amén si lo tenemos. Capítulo 16, en el versículo 24. Tomando la historia de este rico y Lázaro, este hombre que murió, hermanos, sin pedir perdón, sin corregir su vida, sin tomar ahí la oportunidad de la salvación. Y dice Lucas 16, 24. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: entonces él, dando voces, o sea, dando gritos, cuando este rico murió, dijo: Padre Abraham, ¿qué pidió, hermanos? Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí, ¿y tú qué? Tú atormentado. Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, ¿qué dice, hermanos? No pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que ellos vengan también no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué dice, hermanos? Óiganlos. Aquí la escritura está diciendo que este hombre había pedido una oportunidad, que había pedido misericordia, y dice la Biblia que le dijo: no, tú tuviste tu oportunidad en tu vida. Hermanos, todavía estamos a tiempo. Así puede ser el peor asesino, la persona más cruel y despiadada. Si se arrepiente, si reconoce que necesita el perdón de Dios, esa misericordia que Dios tiene puede ser efectivo para esa persona. Pero cuando esa persona muera, sin nunca pedir perdón, sin nunca creer en Jesucristo, sin nunca ponerse a cuentas con Dios, y llega a morir, y allá en ese lugar de tormento pide misericordia, hermano, tú le va a decir Dios: tuviste tu oportunidad. Tuviste tu oportunidad. Y usted sabe, hermanos, de nada servirán los rezos, de nada servirán ahí 20 misas y tantos rosarios, y que tantos glorias, y que tantas aves marías, y que 20,000 padres nuestros, hermanos. De eso de nada va a servir, porque el arrepentimiento, el recibir a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador, debe de ser en vida. Amén, hermanos. Dios tiene misericordia. Sí, estamos en el tiempo de pedir misericordia, estamos vivos, estamos a tiempo, y estamos todavía, hermanos, ahí con una actitud y una credibilidad que Dios puede ser compasivo en este tiempo con nosotros. Amén, hermanos. Por eso dijo allá el profeta Daniel: porque no elevamos nuestros ruegos y nuestra oración confiando en nuestras propias justicias, sino en tu mucha misericordia. Dios tiene misericordia y quiere ayudarnos en este día, con la oración de unos poquitos,
Dios puede hacer mucho. Tenemos que seguir orando por nuestro pueblo. Tenemos que seguir orando por nuestras autoridades. Tenemos que seguir orando por nuestras familias. Tenemos que seguir orando, hermanos, para que Dios nos siga guardando. ¿Porque no lo merecemos? No. Por su mucha ¿qué? Misericordia. Por su mucha misericordia. Y la misericordia es con los que le temen. La misericordia es con los que creen en su palabra. Por eso le dijo ahí a los ciegos: ¿creen que puedo? Ellos que dijeron: sí, conforme a su fe, que se ha hecho. Amén, hermanos. Amén. Con esto voy a terminar. Quiero que vea el libro de Salmos 123, hermanos, y pedirle a nuestro Señor que siga teniendo misericordia de nosotros, hermanos, que siga teniendo compasión de nosotros, que nos guarde, que nos cubra, que nos bendiga, que nos proteja, hermanos. Sol y escudo es Jehová a su pueblo. Amén, hermanos. En vano vela la guardia, hermanos, si el Señor no nos cuida. Dice el Salmo 123. Me dice amén si lo tenemos, hermanos. Amén. Dice Salmo 123, versículo 1. Dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga, ¿qué, hermanos? Tenga misericordia de nosotros. ¿Alguna vez alguien ha trabajado para alguien? Y verdad que el día de paga nada más estamos viendo a ver su manita, a ver si ya nos va a dar algo, ¿verdad? O si no, si usted ha contratado un día a alguien y ya se acerca como el día de paga, y véale usted su ojito de la persona con la que trabajó con usted, y va a ver que nada más se le va a quedar viendo su manita, ¿verdad? O si no, llega sábado y el hermano Stolia nada más está viendo la manita del hermano Alejandro y dice: ay, me va a dar mis 4 o 5 de a 500, yo creo, ¿verdad? Y ya llegó mi viejito y yo está viendo a ver si trae algo en su manita. Dice en la Biblia: así como la sierva está atenta a la mano de su señora, ¿verdad? Cuando a ver si le va a dar algo en su mano. Dice: y así como el siervo está atento a la mano de su amo, dice que así nosotros estamos atentos a la mano del Señor hasta que Él tenga misericordia de nosotros. Amén. Mire lo que dice el numerito 3. Salmo 123, hermanos, el versículo 3. ¿Cómo dijo el salmista? Ten que, hermanos, ten misericordia de nosotros, oh Jehová. Ten misericordia de quién? De nosotros, porque estamos hastiados del qué? Del menosprecio. A veces la gente, hermanos, nos menosprecia. Ay, sus aleluyas, esos hermanos. Y hermanos, la gente nos tendrá en menos, pero Dios nos tiene en mucha estima. Para Él somos un tesoro. Amén, hermanos. Y Él dijo que Él tendría misericordia de nosotros. La tuvo, hermanos, con Daniel, y Él también la puede tener con nosotros. Voy a invitarles a que oremos a Dios, que si algo pidamos a Dios, de verdad, hermanos. Si escuchamos el mensaje, vamos a pedir por misericordia, porque Dios la tiene. Amén, hermanos. Vamos a orar, incline su rostro, hermanos. Vamos a pedirle a nuestro Señor que tenga misericordia. Vamos a pedirle ahí donde están en su lugarcito, ahí donde sus ojitos. Algunos quieren ponerse de rodillitas. Vamos a orarle a nuestro Señor. Señor y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, su Hijo, nuestro amado Salvador, estamos aquí, Señor, nuevamente, Padre, como parte de su iglesia. Hemos escuchado su palabra, Señor, y dice la Biblia que usted es lento para la ira, Señor, y grande en misericordia, y que se duele, Señor, se duele del pecado, Señor. Sabemos, Padre, que así como está retirado y de grande el cielo y la tierra, Señor, el oriente y del occidente, así extendió usted su misericordia sobre los que le temen, Señor. Usted es el mismo, ayer, hoy y por siempre, Señor. Y cuando estos hombres que estaban ciegos, Señor, dice la Biblia, hermanos, que ellos gritaron, dando voces: ten misericordia de nosotros. Yo no sé su necesidad, yo no sé ahí su problema, su lucha, su batalla. A lo mejor usted ya se cansó a batallar con sus fuerzas, porque no ha pedido a Dios: ten misericordia, Señor. Dice la Biblia: no te canses de hacer el bien, a su tiempo segaremos y no desmayamos.
lo dijo, Él es el Dios de toda misericordia, el Dios de toda consolación. Señor, tenga misericordia de esta porción de su pueblo, Señor. Tenga misericordia ahí en sus trabajos, sus negocios, su despensa, con sus hijos, Señor. A lo mejor algunos ya no saben qué hacer, ya han hablado de una forma, han hablado de otra. Quizás algunos han perdido el sueño, Señor. Han perdido hasta el hambre, el sabor de los alimentos, por los problemas, por lo que escucha, por lo que ve, por los comentarios, por lo que se oye. Tenga misericordia de nosotros, Señor. Somos su iglesia, Señor. Somos parte de la iglesia comprada con su sangre preciosa, Señor. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Alejará nuestras iniquidades, alejará nuestros problemas, nuestras necesidades, como está lejos el oriente del occidente. Escuche, Señor, el ruego de cada una de mis hermanas, mis hermanos, aún de estos niños. Algunos están pidiendo ahí por su papito, algunos están pidiendo ahí por su mamita, que Dios les dé fuerzas para que sigan adelante. Algunos están pidiendo ahí por sus hijitos. Quizás se ha agotado la paciencia, se ha agotado ahí las fuerzas. Tenga misericordia, Señor. Por mis hermanos que han dejado de venir, tenga misericordia, Señor. Tenga misericordia de nosotros. Tenga compasión de aquellos, Señor, que, Padre, están viviendo situaciones difíciles y aún viendo los problemas, no se quieren acercar a usted, Señor. Sea paciente, Señor. Tenga misericordia, extienda su gracia, extienda su bondad, Señor. Gracias porque tenemos un lugar donde congregarnos. Gracias, Señor, porque su misericordia nos ha alcanzado hasta este día. Y estamos vivos, Señor. Y aún en los problemas, si hay esperanza, es por su mucha misericordia, Señor. Si hay algo en la mesa, lo cual comeremos al rato, Señor, allí en la estufa, una cazuela, Señor, hay con sopa, un guisado, unas tortillas, unos frijoles, es por su mucha misericordia, Señor. Si tenemos donde acostarnos, donde poner nuestra cabeza, tenemos un hogar, Señor, ahí, Señor, donde descansar, es por su mucha misericordia, Señor. Si alguien de mis hermanos pudo recibir algo para comprar el sustento de sus hijos, Señor, sé que es por su mucha misericordia. Gracias por su misericordia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Están contentos, hermanos? Incluso ahí en el Salmo 123, hermanos, tiene un título. ¿Qué título tiene hasta arriba, hermana Lili? Del Salmo 123. Tiene hasta arriba un título. No, el Salmo 123. ¿Qué dice? Hasta arriba, unas letritas negras. Plegaria pidiendo misericordia. Plegaria. Plegaria es oración, pidiendo misericordia. Amén, hermanos. Vamos a recoger nuestras